De los nombres de Dios. Vamos a ver, lección número 6. Y dice, en el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria o un grupo de sonidos. El nombre nos dice la naturaleza, la esencia y la historia de aquel que es designado con ese nombre. Entonces, el nombramiento en los judíos, o el nacimiento, el nombramiento para un niño judío es un momento sumamente espiritual, ¿verdad? Donde es con mucho cuidado escogido el nombre de aquellos niños judíos que van naciendo. Para ellos es algo muy espiritual, ¿verdad? Porque en ellos se lleva su esencia y se va a llevar su historia. Entonces, lo piensan muy bien, ¿verdad? Que nosotros también deberíamos de hacer eso, ¿verdad? Escoger bien el nombre de las nuevas generaciones, de los hijos que vamos a tener. Entonces dice, Dios usa muchos nombres para revelarse al hombre. El nombre más personal de Dios es el que lleva las 4 letras, ¿verdad? O el tetragrama, que son las siguientes letras equivalentes en el español, que es Y, H mayúscula, V y H mayúscula, ¿verdad? Voy a compartir una imagen, si me la pueden poner ahí, por favor. Quiero compartir la imagen, ¿sí? De esas 4 letras, se llama tetragrama, porque son 4 letras, ¿verdad? Etimológicamente, esta palabra de 4 letras, por eso se llama tetragrama, porque es de 4 letras originalmente. Ahí está, son las letras que están en el centro, las grandes, en azul. ¿Sí las están observando? Ese es el tetragrama, ¿verdad? Aquí ya nos habla de un tetragrametón, ¿sí? Que etimológicamente esta palabra proviene del tetragrametón hebreo, ¿sí? En la actualidad, esta es la simbología, mire, abajo dice tetragrametón. Ya lo usan, implica todos los símbolos judíos y símbolos hebreos, lo utilizan como un talismán o como un amuleto, ¿verdad? Lo usan en joyería, en collares. Hay muchas maneras, pero si se fija ahí en el pico de la estrella superior izquierdo, ahí está el tetragrama, ahí están las 4 letras, ¿sí? Pero si se fija ya tiene muchas más, donde lo usan como simbología, como amuleto, ¿verdad? Esto pues ya, eso ya es otra cosa. Y hay muchísimas imágenes que viene el tetragrama y ahora llamado también tetragrama. Entonces, esas 4 palabras dice que en hebreo, esas 4 palabras, ¿verdad? Y aquí dice Yod, He, Vav, y luego E-H-E. Dice que de aquí proviene de aquí que el nombre de Jehová no es correcto, ¿verdad? Que no es correcto. Este nombre de Dios en hebreo, el YHWH, es solo la pronunciación de 4 consonantes, ¿verdad? Sin las vocales correspondientes, ¿verdad? Entonces, así se usaba anteriormente. Nada más utilizaban las 4 consonantes. Las vocales ellos las ponían de una manera muy sublime y muy a conciencia para poner a lo que ellos consideraban las vocales en esas letras. Ahorita vamos a ir desglosando todo para que le vayan entendiendo. ¿Sí? Éxodo 3:14 nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, ¿verdad? Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ese tetragrama, la Y, la H, la W, la H, entonces ese es el nombre hebreo con el que Dios se presentó a Moisés en el monte Horeb, ¿verdad? Entonces, este nombre escrito de 4 consonantes constituye un problema para su pronunciación hoy en día. ¿Por qué?
¿Por qué constituye un problema? Porque en el hebreo antiguo, las vocales de las palabras, lo que les comentaba ahorita, no se escribían sino únicamente las consonantes. Anoten esto en sus cuadernillos, donde quiera que ustedes quieran, para que en el repaso lo vuelvan a entender, porque sí está un poquito, ¿verdad? Luego ya lo vimos y resulta que en el examen no saben cómo explicarlo. Entonces, vayan anotando todo. Si quieren, le pauso, pero el chiste es de que quede entendido y que anoten ahí un poquito. Entonces, de modo que las personas debían saber por memoria o por tradición qué vocales tenían que completarle a la pronunciación. No obstante, la pronunciación original de la palabra no pudo llegar hasta nosotros, pues a los judíos les estaba prohibido pronunciar el verdadero nombre de Dios. ¿Verdad? Es por eso que utilizaban solo las consonantes y de un modo y de otro. ¿Sí? De modo que por respeto, para evitar su enunciación, la gente decía Adonai, ¿verdad? Que significa el Señor. Ellos nunca han dicho el nombre de Jehová, porque tomaban en cuenta así como que el segundo mandamiento, ¿verdad? Que dice no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Para ellos, pronunciar así nada más el nombre de Jehová era faltar al segundo mandamiento de la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, cuando leían los textos sagrados o se referían a Dios, ¿verdad? Era cuando escribían Adonai, Adonai. Ahorita vamos a ver todo eso, ¿verdad? El significado del vocablo es el ser, o él le da vida a lo que existe. Esto refleja la esencia de que Dios es eterno, ¿verdad? Entonces, las 4 letras del tetragrama forman la raíz que significa ser. Anótelo por ahí. Las 4 letras del tetragrama forman la raíz que significa ser, ¿verdad? Dice, ya para el siglo III antes de Jesús, la pronunciación se había sustituido por Adonai, ¿sí? O Adonai Elohim, que quiere decir Señor Dios. Más tarde, Adonai se cambió por Hashem o el Shema, arameo, que quiere decir el nombre, ¿sí? El mandamiento exige que no usemos el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Ya hablábamos ya del segundo mandamiento. Entonces, ellos, por temor de quebrantar el mandamiento, no usan el nombre, sino que sustituyen estos vocablos para hacer referencia al nombre personal de Dios. Ahí está otra vez el tetra, ahí está el tetragrama, ahí están las 4 letras otra vez. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, vamos a ver. Jehová en realidad dice, no aparece nunca en los textos bíblicos originales, ¿sí? En originales del hebreo. Dice, no aparece nunca. Se trata del nombre de Dios transcrito erróneamente del texto hebreo masorético. ¿Qué es el texto hebreo masorético? El texto hebreo masorético es la versión hebraica del Tanaj. Sí. ¿Qué es el Tanaj? Anote todo eso. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj era el Antiguo Testamento de los cristianos en el judaísmo. Era llamado el Tanaj, ¿verdad? Y era usado oficialmente entre los judíos, difundido por un grupo de hebreos conocido como masoretas entre los siglos 6 y 10. ¿Sí? A eso se refiere cuando nos dice aquí, ¿verdad? Que erróneamente del texto hebreo masorético, del tetragrametón intercaladas con las vocales de una palabra separada. Adonai, Señor, esto quiere decir, debido a que el hebreo antiguo no disponía, a diferencia del actual, de un sistema de representación de sus sonidos vocálicos. Sus vocales originales son cuestión de especulación. Todo esto indica que originalmente el nombre debió pronunciarse Yahvé,
o Yahvé con H al último. Yahvé sin H o Yahvé con H al final también, ¿sí? Modernamente a menudo deletreado Yahweh. ¿Se ha oído, verdad? Hasta en las alabanzas, que es Yahweh. Bueno, empezó así, Yahvé sin H, luego Yahvé con H, y ahorita es utilizado Yahweh, y lo escuchamos en las alabanzas. Dice Elohim. Elohim significa el supremo, el poderoso, ¿verdad? Describe también a la Trinidad. ¿Por qué describe a la Trinidad? Porque esta palabra está en plural, ¿verdad? Y significa dioses. Entonces, si es un nombre dado a Dios y es plural y significa dioses, está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso describe también a la Trinidad. Dice Elohim. El primer nombre que se le da a Dios en las Escrituras es Elohim, que es un nombre masculino plural. Este nombre se utiliza para enfatizar el poder de Dios. En el Génesis se le llama Elohim Yahvé. Y después de la creación se le llama solo Elohim. Subraye puntos importantes que usted considere, porque pueden ser para examen, para que siga investigando el resto de la semana. Variaciones de este nombre son el Eloá, Eloá mi Dios, y Eloainú, nuestro Dios. Esas son variaciones. Entonces el nombre de Elohim aparece, dice, más de 2500 veces en el Antiguo Testamento hebreo. En nuestro Antiguo Testamento no va a aparecer la palabra como tal. Elohim, no. ¿Sí? Dice que nada más en el Antiguo Testamento hebreo. En nuestras Biblias ya aparece como Jehová, como Señor o como nuestro Dios. En la actualidad, ya en nuestras Biblias no aparece así, ¿verdad? Ok. Tenemos aquí dos puntos. Dice nombres derivados de Elohim. Nombres derivados de Elohim. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice el Elión, que es el Dios Altísimo, ¿verdad? Y luego nos aparece una referencia bíblica, que ahorita lo vamos a ir viendo. Maestra, disculpe. Sí. Se ha quedado en la presentación. Oh, sí, ya corrió. Sí. Gracias, que no se veía la lámina. Gracias. Sí. Así es. Sí, recuérdenme, porque sí se me olvida ahí. Ok. Entonces ahí está el significado de Elohim, ¿verdad? Capturen sus pantallas, tómenle foto. Entonces nos vamos a los nombres. Nombres derivados de Elohim y nombres derivados de Jehová. Les quiero decir que estos nombres que vamos a ver ahorita no figuran en nuestras Biblias, solo algunos, y ahorita les voy a decir cuáles. Estos nombres están registrados en la Biblia hebrea. ¿Sí? Ustedes en la Biblia no vamos a encontrar el Elión, ¿verdad? Ni vamos a encontrar el Shaddai, ni vamos a encontrar el Rafa. Nada más unos que les voy a marcar ahorita. Estos están nada más en la Biblia hebrea. Los que sí vamos a encontrar, márquelos. Es Eliezer, y ahorita ahí está la referencia, ahorita lo vamos a leer. Eliezer sí lo va a encontrar en la Biblia como tal. Va a encontrar Jehová Nisi como tal. Va a encontrar Jehová Shalom allá a la vuelta, también como tal. Y va a encontrar Jehová Sama. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver. Ok. Yendo al número 1, nombres derivados de Elohim. Dice el Elión, Dios Altísimo, eso quiere decir Dios Altísimo. Génesis 14:19 nos dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Ahí está un ejemplo, ¿sí? Es la referencia que nos marca. El Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso. Está en el Génesis 17:1, que quiere decir yo soy el Todopoderoso. ¿Sí?
Yo soy el Todopoderoso. Jehová le dijo eso a Abraham. Yo soy el Todopoderoso. El Olam, que quiere decir Dios eterno, está en Génesis 21:33. Que quiere decir, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Sí? Eliezer es uno de los que le marqué. Dios de auxilio. Éxodo 18:4 dice, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Ese es nuestro Dios de auxilio, Eliezer. Esos son los derivados de Elohim. Ahora vamos a ver los derivados de Jehová. Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveerá. Génesis 22:14. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Maestra, proveerá. ¿Sí? ¿puede bajar la presentación? Gracias. Jehová Jireh, Dios proveerá. Quedamos Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. ¿Sí? Jehová Rafa, que significa Dios tu sanador. Está en Éxodo 15:26 y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que yo envié a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? Otro que le marqué, el que sigue, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Éxodo 17:15. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Ok? Ese sí viene tal cual en la Biblia. Jehová Magadesh dice, Dios les santifica. ¿Sí? Éxodo 31:13. Dice Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Sí? El Dios que nos santifica. Está marcado. Jehová Shalom, Dios de paz. Quiere decir Dios de paz. ¿Sí? ¿Y qué dice Jueces 6:24? Jueces 6:24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom, Dios de paz, ¿verdad? Aparece como tal. ¿Sí lo marcaron? Ese sí aparece como tal. Jehová Sabalot, con T al inicio, o Sabaot, ¿verdad? También. Dios de los ejércitos. Primera de Samuel 15:2. Dice Primera de Samuel 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. ¿Ok? Dios de los ejércitos. Jehová Raja. Dios es mi pastor. Ahí tenemos en ejemplo todo el Salmo 23, ¿verdad? Que habla de que Jehová es mi pastor. Eso lo encontramos en el Salmo 23. Todo el Salmo. Jehová Sidkenu. Dios justicia nuestra. Jeremías 23:5-6. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre en el cual le llamaron Jehová, justicia nuestra. ¿Ok? Jehová Naká, con H al último, Dios de castigo. ¿Sí? Ezequiel 7:9. Y mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia
según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. ¿Ok? Jehová Sama, que está en la Biblia. Este también lo marcaron, está en la Biblia. Dios allí, eso quiere decir Dios allí. Y vámonos a Ezequiel 48:35. Y dice, en derredor tendrá 8,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. En Ezequiel 48:35. Ok, miren, estos nombres yo creo que se los tienen que aprender porque generalmente siempre vienen en el examen, ¿verdad? Apréndanselo, busquen una palabra clave para que lo relacionen, ¿verdad? Jehová Shalom, Dios de paz. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová, o sea, busquen algo con lo que lo relacionen para que se lo puedan aprender, porque muy probable es de examen, ¿verdad? Bueno, entonces quedó bien claro, ¿verdad? Que estos nombres escritos aquí están en la Biblia hebrea, solo algunos en nuestra Biblia, que ya quedaron marcados. Ok. Dice, otros nombres de Dios. Esos ustedes los van a leer, los versículos en su casa, porque estos nombres sí aparecen en nuestra Biblia, así tal cual como están aquí. Pero estos ya los van a leer ustedes, mire. Creador del cielo y la tierra. Lo van a leer en Génesis 14, 19, 22. Ahí están las citas. Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Es otro nombre que le damos. El creador de Israel, ¿verdad? O el rey de Israel, igual. Maestra, Dice, la diapositiva, la sí, presentación. ahí está. ¿Sí? El más santo, nos dice Isaías 43:15. El santo de Israel, Isaías 1:4. Pastor de Israel, Salmos 81. La roca, Deuteronomio 32:4. Rey de reyes, Isaías 41:2. Todo esto lo van a leer. Está tal cual en la Biblia y va a aparecer ese nombre. Lo van a leer en su casa, ¿verdad? Porque sí es bastante información y sí tenemos que saber que realmente está en la Biblia. Sí, que estas no son solo diapositivas hechas, sino que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Entonces ya metiéndome a la investigación un poquito ahí, la investigación me dio otros nombres de Dios en griego, es solo para mencionárselo. No están ni en la Biblia, ni tampoco están en este manual, ¿verdad? Es porque si lo llegan a escuchar, no se vayan a confundir, ¿sí? Entonces, mire, otros nombres, por ejemplo, nombres de Dios, Teos. Teos es Dios, de ahí viene la palabra teología, ¿verdad? Es Ezequiel. Sí, corríjanle ahí. Es Ezequiel. Búsquenlo ahí como Ezequiel. Ya lo vimos. Es Ezequiel. De hecho, yo también tengo mi cuadernillo corregido. Es Ezequiel. Entonces, estos nombres en griego de Dios, por si los escuchan. Teos es Dios. Curios con K es Señor. Curios. Y amo o maestro, déspotes. Así, déspotes. Déspotes. Estos nombres los pueden encontrar en algún lugar, los pueden escuchar. No están en el cuadernillo, repito, ni tampoco están en la Biblia, pero por si los escuchan, ya saben que vienen del idioma en griego. En griego son esos nombres, en griego. ¿Sí? Ok. Sí, amo o maestro. Déspotes, así como se escucha. Déspotes. ¿Ok? Ok, entonces, apréndanselos. ¿Sí? No sé si les quedó duda. ¿Sí? Que Jehová es difícil pronunciarlo o de algunos hasta creen que no lo es. ¿Por qué? Porque es una palabra de 4 letras que es el tetragrama. Entonces,
Seguramente no conocen que antes se usaban solo las consonantes sin vocales, ¿sí? Pero de ahí fue derivado también el nombre de Elohim, que ya dijimos que es un nombre que está escrito en plural y que también define o describe a la Trinidad, ¿verdad? Que es el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. En la lección 7, Maestra, una sí, consulta sobre el nombre Elohim. sí, dígame. En Isaías, creo que Isaías, cuando uno lo ve en el hebreo, hace una distinción entre para Elohim, como lo acaba de explicar usted, y para los dioses. No Así es, sé, que tiene bastante similitud, no sé si nos recuerda, así porque es. sí me ha olvidado. Así es, mire, es para definir a los dioses, a varios, dice dioses, pero si es un nombre dado a nuestro Dios poderoso, ¿de cuáles dioses estamos hablando? ¿De cuáles dioses? Que implica el mismo Dios. Yo lo entiendo así, ¿verdad? Elohim, nombre en plural, ¿verdad? Mi Dios Padre, mi Dios Hijo, mi Dios Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tres en uno. Yo lo entiendo así. Por eso dice que describe a la Trinidad, ¿verdad? No creo que describa a otro Dios, ¿verdad? No creo que describa, no sé, cualquier otro nombre de otro Dios, ¿verdad? Yo creo que no, ni siquiera aparecería en este manual, ¿verdad? Ni sería hablado, sería totalmente quitado si fuera referente a otro tipo de dioses, ¿verdad? No sé si su pregunta quede aclarada. Por eso Sí, 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 maestra, ajá, por la situación de que en ajá, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, ajá, Dios por medio de su profeta le dice, ya no me llamarán más Baal, y ajá, recuerde que esa tiene una raíz del nombre de Baal. Entonces, ajá. lo que no me acuerdo es cuál es el nombre que Isaías usa para referirse a los dioses extraños, por decirlo así, ¿verdad? Ajá, Entonces, pero tiene algo de similitud con esta palabra Elohim. ajá. Bueno, ok. Nosotros, al menos yo la he tomado de esa manera, ¿verdad? Podemos seguir investigando y no quedarnos con la duda. A mí me quedó entendido así, ¿sí? Ya dándome la tarea de la investigación, me arrojó eso, ¿verdad? Que es descripción de la Santísima o de la Trinidad, ¿verdad? Entonces me quedó claro a mí eso, ¿verdad? Que son estos dioses que implican uno solo, ¿verdad? Que fue un hombre Solo aunado y dice, para terminar de aclarar, maestra, ajá, porque hay una versión Reina Valera restaurada que ajá, traduce esa palabra como poderoso, o sea que está bien ajá, aplicado, bien traducido. así es, el poderoso, el supremo. Entonces, por lógica, ¿quién es el poderoso? ¿Quién es el supremo? ¿Verdad? Vamos a tomarlo así, ¿verdad? Sí hay en la escritura, en el Antiguo Testamento, de versiones o donde se relaciona, ¿verdad? O se puede de alguna manera así relacionar con lo que usted me estaba diciendo, ¿verdad? Con otros dioses muy ajenos a nuestro Dios supremo y poderoso, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo así y bueno, seguimos investigando, ¿verdad? Y podemos llegar al trasfondo. Estas lecciones es de mucha enseñanza y de mucha investigación, ¿verdad? No podemos parar en lo que solo dice el manual. Yo me voy y estudio más, ¿verdad? Porque ahí vamos desglosando, vamos desglosando. Es muy cierto lo que el hermano nos dice aquí en audio, aquí que lo tenemos conectado. Es muy cierto. Pero ¿a qué nos lleva eso? A que tenemos que seguir investigando, ¿verdad? ¿De dónde viene todo eso? Que no quedarnos con solo lo del manual, sino seguir investigando, porque la enseñanza es muchísima, es una fuente de sabiduría que no tiene fin, que vamos de una cosa para otra, ¿verdad? Pero lo que no nos quede bien en claro, lo podemos investigar, ¿verdad? Y lo podemos detallar más adelante, ¿verdad? Si alguna duda queda, ¿no? Ok, entonces,
Nos vamos a ir a la lección 7, que habla de la... Dice, la Biblia nos revela a Dios como una Trinidad, es decir, tres personas divinas distintas, iguales, coeternas y una en esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una definición incompleta en todos los puntos de vista, pues Dios en su esencia, es decir, considerando su naturaleza, es incomprensible. Por más capacitada y santificada que sea la mente humana, jamás abarcará la comprensión total de la Trinidad, ¿verdad? Mire, Juan 10:30 nos dice, yo y mi Padre uno somos, ¿verdad? Eso dice Jesús en el Evangelio. Entonces, Jesús es la esencia del Padre, ¿verdad? Quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Entonces, el Padre habla por medio del Espíritu Santo para él mismo ser revelado. Dios existe eternamente como tres personas, ya dijimos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es plenamente Dios y hay un solo Dios. ¿Sí? Leyendo primera de Juan 5:7, anótele por ahí, también Juan 10:30, anótelo ahí arriba para que después lo investigue y lo ponga en su manual. Y buscando y yéndonos a primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿verdad? El mismo Dios en tres manifestaciones, eso nos dice primera de Juan 5:7. Esta doctrina fundamental de la palabra de Dios ha sufrido grandes ataques a través de los siglos. El teólogo moderno también desafía constantemente el vocablo Trinidad, no aparece en la Biblia según pero el concepto sí se halla en esta, ¿verdad? No aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Entonces, se vuelve un misterio para mucha gente cuando no conoce la verdad y la realidad que está plasmada en la Biblia, porque si buscamos, si escudriñamos, llegamos al punto de que son tres dioses en uno solo. ¿Sí? No lo podemos dudar. Sí, no podemos sacar a Jesús, por ejemplo, de la Trinidad. Imagínense si sacamos a Jesús de la Trinidad, ¿no, verdad? O no podemos decir que no, pues no hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo vamos a ser revelados? Si es el mismo Dios manifestado en tres. Ok. Entonces dice, esta doctrina fundamental de la palabra de Dios ha sufrido grandes ataques a través de los siglos. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Ok, la Trinidad es un misterio. La mente no puede analizar la verdad. Aquí está la primera diapositiva. ¿Sí? La Trinidad es un misterio, dice. La mente no puede analizar tal verdad en su totalidad o su total profundidad, por más que pretendamos darle una explicación lógica. Nuestras limitaciones demuestran incapacidad en este campo. Con todo, algo podemos captar de esta verdad teológica trascendental. ¿Por qué puede ser difícil? Porque al Padre no lo vemos, ¿verdad? Eso es una. A Jesucristo vino a la tierra y fue objetivamente visto. ¿Por qué no creemos en el Espíritu Santo? O muchos no creen en el Espíritu Santo. Porque dicen, pues, ¿y cómo, verdad? ¿Cómo yo voy a sentir esto de que viene del Espíritu Santo? O sea, no hay Espíritu Santo. ¿Me entienden? Hablando de analogías, dice ahí en su cuadernillo, estas son relaciones de semejanzas entre cosas distintas. Esas son analogías, ¿sí? Una relación de las distintas cosas que pueden conformar una sola. Dice, hay diferentes analogías para explicar la Trinidad. Cada una tiene dificultades y está incompleta. Dice, número 1, naturaleza en tres partes. El agua puede estar en tres estados, líquido, gaseoso, sólido, pero es agua, ¿verdad? Y aquí hay tres dimensiones en lo material, ¿verdad? De la manera que el agua esté, es el agua. Como usted la perciba, como usted se le presente, ¿verdad? Le presentan una botella, es agua. Le presentan trozos de hielo, es agua. Le presentan algo así evaporando,
es agua. ¿Sí me entienden? Un hombre puede ser padre, puede ser hijo, puede ser empleado. O puede ser padre, puede ser hijo, puede ser hermano, puede ser abuelo, ¿verdad? Puede ser tres cosas, puede ser varias cosas también. Dice, un trébol tiene tres hojas, pero es una sola planta, ¿verdad? Yo veía también, por ejemplo, un huevo. Un huevo tiene clara, tiene yema y tiene cascarón. Si le quita la yema, ¿va a ser huevo? Le va a faltar, ¿verdad? Para que conforme el huevo. Y las tres tienen función diferente. La yema tiene unas propiedades, la clara tiene otras y el cascarón tiene su función. Entonces, por lógica, podemos entender que la Trinidad es de lo más verdadero. ¿Sí? A mí me suena lógico y verdadero. ¿Sí? Desde que me lo enseñaron, desde que lo aprendí, desde que empecé a leer Biblia, me ha quedado claro que la Trinidad es la verdadera, es verdad de Dios, ¿verdad? Conformada en tres personas. ¿Sí? Entonces dice, no es difícil entender, pero cualquier otra definición de cómo es Dios está en contra de lo que la Biblia dice claramente. La inhabilidad de aceptar lo que la Biblia dice ha llevado a muchas diferentes herejías. ¿Qué dijimos que es herejías? Todo lo que niega fundamentalmente o la verdad fundamental de Dios, ¿verdad? Eso es una herejía. Hay tres puntos bíblicos que tenemos que unir en nuestro entendimiento de Dios en la Trinidad. ¿Y cuáles son? Ahí hay tres puntos. Dice, Dios es tres personas. Ya lo vimos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Número tres. Número tres, hay un solo Dios. ¿Sí? Ahí están los tres puntos. Muy importante, ahí están en la diapositiva. Entonces, número uno, Dios es tres personas. ¿Qué dice? Dice, Dios es tres personas. Esto quiere decir que el Padre no es el Hijo no es el Padre. Los tres son diferentes. Primera de Juan 1, del 1 al 2, dice que Jesús era con Dios. Podemos ver en muchas escrituras la distinción entre las personas, ¿verdad? En Mateo 3, 16 al 17, vemos a Jesús en su bautismo, escuchando la voz del Padre, mientras que el Espíritu Santo venía sobre él en forma de paloma, ¿verdad? Ahí hubo la manifestación a Jesús del Espíritu Santo. Cada persona tiene su personalidad. Unos dicen que el Espíritu Santo solo es la fuerza activa de Dios. Podemos ver en la Escritura que el Espíritu no es una fuerza impersonal, ¿sí? Mire, la palabra espíritu, ¿sí? En griego es neuma, con P al último. Neuma, con P al principio, perdón. Neuma. Pongan una P y luego neuma. Eso es espíritu en griego. ¿Y qué quiere decir neuma? Neuma quiere decir aliento, ¿verdad? Viento. ¿Sí? Como en el Pentecostés, ¿verdad? Dicen, vino un viento recio, vino un viento, era el Espíritu Santo que llenó a todos aquel día. ¿Sí? Entonces, aquí nos vuelve a hablar el mismo Dios en tres manifestaciones. Dice aquí, el Padre y el Hijo testifican de sí mismo. El Espíritu Santo jamás da testimonio de sí mismo. Con todo, la Biblia lo presenta como un ser dotado de existencia personal. Déjeme poner diapositiva. ¿Dónde vamos? Vamos aquí. ¿Esto ya lo pasamos? Ya, ¿verdad?
Esto. Ok, el Padre y el Hijo testifican de sí mismos. El Espíritu Santo jamás da testimonio de sí mismo. Con todo, la Biblia presenta como un ser dotado de existencia personal en contraste con la existencia impersonal. O sea, el Espíritu Santo interactúa con las personas a nivel personal, ¿verdad? Entonces, lo impersonal no se aplica a ningún individuo en específico. ¿Ok? Hablando de la existencia impersonal, mire, hay algo aquí que le voy a decir para que lo entienda un poquito. En cuanto a la existencia impersonal, fíjese, en el español dice, usamos el verbo haber de manera impersonal cuando queremos indicar la presencia o existencia de personas, animales o cosas. Dice, las características que tiene el verbo haber usado de manera impersonal es que carece de sujeto y se conjuga en tercera persona del singular. Entonces, el Espíritu Santo es una persona en la Trinidad, pero no le podemos ver. ¿Y cómo actúa en nosotros? De manera personal. ¿Sí? La personalidad consiste en una combinación única de inteligencia, emoción y volición. ¿Qué es volición? Es un deseo o es una determinación en la voluntad. Eso es volición. Así como también de autoconciencia y de autodeterminación. ¿Ok? La Biblia muestra la personalidad del Espíritu Santo cuando dice que, aquí vamos a ver cómo se muestra la personalidad del Espíritu Santo. A ver, ya, aquí está. Aquí está. Pero ya me fui más arriba, ¿verdad? Voy aquí. La Biblia muestra la personalidad del Espíritu Santo cuando dice que Él crea y da vida. Vea lo que veíamos acá. Él crea y da vida. ¿Ok? Esos los van a leer también en su casa, todos esos versículos. Él crea y da vida, ¿verdad? Son como características del Espíritu Santo. Dirige a los ministros a donde deben predicar, ¿verdad? Pues él da dirección. Enseña lo que los ministros deben hacer, ¿verdad? ¿Sí? No es lo que los ministros quieran hacer, sino lo que indica el Espíritu Santo en ellos. Hablo a través de los profetas, ¿sí? O sea, Él es el que nos revela lo que sucedió y lo que sucederá. Contiende con los pecadores y reprende, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye, fortalece, ¿verdad? Nos fortalece, nos ayuda en las flaquezas, ¿verdad? Nos ayuda en las flaquezas, nos enseña, ¿verdad? El Espíritu Santo habla en la enseñanza, como en este caso, ¿verdad? El Espíritu Santo testifica de la verdad. Él es fuente de testimonio, ¿verdad? Y de la revelación personal, ¿verdad? Puede guiarnos para tomar decisiones. Nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce como el consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Sí, es nuestra guía, ¿sí? Cuando decimos algo me dice, ¿verdad? O que no es por acá, algo me dice que es esto, Él nos indica el camino correcto. Nos santifica, ¿verdad? Testifica de Cristo, nos glorifica en Cristo, nos revela toda la verdad de Cristo, el Espíritu Santo. Tiene poder propio, ¿verdad? Es la fuente de testimonio, ¿verdad? Y de la revelación. Dice, lo sondea todo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayuda a averiguar sobre algo o alguien, ¿verdad? Cuando queremos saber algo, cuando estamos leyendo la Biblia de algún personaje, cómo se dieron las cosas, esto fue verdad, ¿qué más sucedió? ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos revela. Dice, tiene poder propio, ¿verdad? Sondea todo, Él actúa según su voluntad, ¿sí? Entonces Él se nos da cuando quiere, como quiere, en la manera que quiere, ¿verdad? Donde Él quiere.
habita con los santos, dice, ¿verdad? Pero sin Espíritu Santo no hay santidad, ¿verdad? Porque sin santidad, pues no hay revelación. Sencillo. Entonces, también se puede entristecer, dice, sí, desobedecemos, ¿verdad? Se puede enojar, también dice. Se puede enojar, ¿verdad? Si andamos en la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Se interponen o se oponen entre sí, como lo dice en Gálatas 5, en el capítulo 16 al 17. Esos versículos los van a leer en su casa también, son muchos, y hay que estudiarlos detenidamente para comprobar todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer y que debemos de creerlo. Número 2, ahí dice, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Dice, hay muchas pruebas bíblicas de la divinidad de los tres. El Padre. La frase Dios Padre se repite muchas veces en la Biblia, según Gálatas 1:3, que dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Luego dice, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Unos alegan que cuando la Biblia dice que Jesús es el unigénito, como Juan 3:16, o primogénito en Colosenses 1:15, está indicando que Jesús fue la primera cosa creada y por ende no es Dios por no ser eterno, ¿verdad? Lo que decíamos que opinaban los mormones, ¿verdad? Que Dios no es eterno porque Jesús fue de carne y hueso. Las palabras no indican que Jesús fue creado, sino que es el único en la creación. El único en la creación, ¿verdad? Sino que fue único en la creación. Jesús fue el enviado. ¿Para qué fue enviado? Para el plan de salvación, ¿verdad? Que Él está intercediendo. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice Juan 1:1. Y yo y el Padre uno somos, decíamos en Juan 10:30. El Padre está en mí y yo en el Padre, dice Juan 14, del 9 al 11. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío, en Juan 20:29, ¿verdad? Ahí, ¿por qué dijo eso, Tomás? Jesús mío y Señor mío, Dios mío. Sí. Llamó a Jesús, él lo llamó Dios, ¿verdad? Tomás lo llamó Dios, siendo Jesús. Siendo Jesús le dijo, Señor mío, Dios mío, lo reconoció como Dios. Ok, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, según Filipenses 2:6. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. En Romanos 9:5. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Hebreos 1:3. Es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, en la segunda de Pedro 1:1. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Dice en 1 de Juan 5:20. Aquí están. Sí, aquí está la otra diapositiva. Luego dice, muchas declaraciones hechas respecto al Señor Jehová en el Antiguo Testamento son citadas en el Nuevo Testamento por referencia a Jesucristo. Dice, compare las citas. Compare las citas bíblicas del Antiguo Testamento de la columna de la izquierda con las de la columna derecha. ¿Sí? Entonces, fíjese, dice que hay muchas declaraciones. Entonces, esas declaraciones son las mismas, ¿verdad? Para el mismo Dios y son proféticamente habladas, ¿verdad? Y esas, ustedes las van a ver también en su casa, ¿verdad? Mire, por ejemplo, aquí, Isaías 40,
del 3 al 4, ¿qué dice? Isaías 40, del 3 al 4 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Y qué dice Mateo 3:3? Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Estamos viendo que es la misma palabra profética declarada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y así todas esas, léalas en su casa y compare una declaración con otra para que compruebe que fue profético. Luego dice, el Espíritu Santo es Dios. ¿Que ya? Ok. Bueno, lean las comparaciones y nos vamos a quedar ahí en el inciso C, ¿verdad? Donde habla del Espíritu, que el Espíritu Santo es Dios. Porque sí falta, ¿verdad? Nuestro pastor. Vamos a orar para despedirnos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Queremos estar sumergidos en la deidad de tu verdad, Señor. Queremos ser dóciles a tus enseñanzas para aprender todo de ti. Padre eterno, inclínate hacia nosotros, Señor. Cúbrenos con tu sombra. Señor Jesucristo, el Verbo eterno, palabra y esencia de nuestro Padre. Tú eres el amor manifestado de nuestro Padre. Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, eres el fuego abrasador. El Espíritu de amor desciende sobre nosotros, guíanos, revélanos en todo momento y en toda situación. Sé tú con nosotros, Señor, en las tres formas, Señor, que te conforman a ti, que eres un solo Dios, el Dios poderoso. En el nombre de Jesús, amén.